Bienvenidos una vez más a nuestro informativo semanal. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias. La policía egipcia interviene para impedir. China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones Provida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la. Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. De la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos a nuestro informativo semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Isabel Jordán y Leonor Cedeño. Muy buenas, Leonor. Muy buenas, Isabel. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. Estados Unidos. Histórico. Por primera vez, el Congreso aprueba una propuesta que defiende al no nacido. Foro del Parlamento andino exige discriminar a católicos de la vida pública. Juan Pablo II a un paso de la canonización. Comentaremos también algunas noticias nacionales. Estos son los titulares. Instituto de Política Familiar. La familia española ha sido la gran abandonada por las administraciones. El obispo de Córdoba critica a quienes piden la eliminación de la religión de la vida pública y llevan a sus hijos a colegios católicos. Ayuda a la Iglesia necesitada proyecta fin un Dios prohibido y destina los fondos a República Centroafricana. Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Internacional Estados Unidos. Por 228 votos contra 196, la Cámara de Representantes ha aprobado una propuesta que busca restringir los abortos en todo el país pasadas las 20 semanas de embarazo. La propuesta la presentó un diputado republicano de Arizona, Trent Franks, con el nombre de Acta de Protección del Niño capaz de sentir dolor. Hubo 6 demócratas que votaron a favor de esta protección a los niños, pese a la postura contraria de su partido. Y al revés, hubo 6 republicanos que demostraron ser fervientes abortistas y defensores del aborto tardío. Otros 10 congresistas prefirieron no votar. El diputado Franks ha señalado el carácter histórico de la votación con estas palabras. Es la primera vez en la historia en cualquiera de las 2 cámaras del Congreso de Estados Unidos que una protección afirmativa se extiende a los niños no nacidos. Rezo para que hoy se apunte hacia el día en que América abra sus ojos a la humanidad de estas pequeñas víctimas y la inhumanidad de lo que se les hace. Por el momento parece difícil que la norma prospere en el Senado, donde no se está proponiendo, y en cualquier caso el presidente Obama, firme defensor del aborto sin límites, incluso del más tardío o parto parcial, ha anunciado que la vetará si llega hasta él. Estados Unidos. El quarterback McBear, estrella de los Ravens de Baltimore, ganador del Super Bowl de este año, se negó a asistir a la reunión de su equipo con el presidente Barack Obama, en rechazo a unas recientes declaraciones del mandatario en la que pidió que Dios bendiga a la cadena de clínicas Planned Parenthood, principal proveedora de abortos en el país. Bear, padre de 5 hijos, se declara católico pro vida y está en contra del mal llamado matrimonio homosexual. Por eso no asistió a la cita en la Casa Blanca. En declaraciones a una radio local de Minneapolis, Berg ha lamentado que el mandatario haya dicho hace algunas semanas que Dios bendiga a Planned Parenthood, que Dios bendiga un lugar en donde se terminan 330.000 vidas al año. Simplemente elegí no asistir, ha explicado el jugador de fútbol americano. La estrella del fútbol ha dicho con énfasis: soy católico, soy miembro activo del movimiento Provida y sentí que no podía lidiar con eso. No podía apoyar ese comentario de ninguna manera. Rechazar la invitación del presidente es para Bear una manera de mostrar que las convicciones deben conducir a la acción. Puedo declararme a favor de la vida, pero mi declaración sería vacía sin medidas que apoyen a los grupos pro-vidas, el amor de las madres, de los padres y los niños que sufren las mentiras de la industria del aborto. Argentina. El director del Centro de Bioética, Persona y Familia, Jorge Nicolás Laferrier, ha señalado que el debate sobre el proyecto de reforma integral del Código Civil argentino modifica aspectos sustanciales de la vida y de la familia, convirtiendo al ser humano en mero material biológico. El proyecto propone un conjunto de medidas que se aparta de los lineamientos fundamentales de la persona y la familia, los derechos humanos básicos y se inspiran de una mentalidad sumamente individualista y que en el fondo responde a los intereses biotecnológicos, según ha explicado Laferrier. El también doctor de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica Argentina ha dicho que con este proyecto se estaría hablando de 2 inicios de la vida, la que inicia en la concepción y la que inicia desde que el embrión es implantado en una técnica de fecundación artificial. Hoy en Argentina, la mayoría de la doctrina y de las leyes sostiene que el embrión es una persona. Si esto se aprobase, dejaría de ser persona y esto es muy grave porque significaría la desprotección de la vida humana en una de las primeras fases de su desarrollo, según ha señalado el líder pro vida.
Los asambleístas del Parlamento Andino, órgano de la Comunidad Andina que agrupa a Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, ha exigido durante su último foro regional discriminar a los católicos en la vida pública en los países miembros para facilitar la promoción de los supuestos derechos sexuales y reproductivos que esconden el aborto y la anticoncepción, así como una supuesta profundización de la democracia. Los supuestos derechos sexuales y reproductivos no son reconocidos como derechos humanos en las constituciones de países miembros de la Comunidad Andina, como Perú, ni tampoco por la Organización de Naciones Unidas. A pesar de esto, el Foro del Parlamento Andino, con el auspicio del Fondo de Población de Naciones Unidas, que apoya iniciativas abortistas y de anticoncepción, promueven esta agenda como antesala de la próxima conferencia Cairo +20, en referencia al evento que se realizará en 2014, a 20 años de las conferencias internacionales sobre población y desarrollo. Los parlamentarios firmaron el documento expresando su apoyo al supuesto derecho de las personas a ejercer de manera libre, autónoma e informada sus decisiones sexuales reproductivas, avalando el aborto, así como la igualdad de géneros y la eliminación de todas formas de discriminación y de violencia, frase comúnmente utilizada para la promoción del mal llamado matrimonio homosexual. India, una modelo que en posición seductora luce un rosario alrededor del cuello y una película sobre Jesús en idioma malayam que niega la divinidad de Cristo, son los dos últimos ejemplos de Bollywood blasfemo que han generado las protestas de la comunidad cristiana en la India. Según ha informado a la agencia Fides, la ONG Catholic Secular Forum, no es la primera vez que los productores y directores de la gran industria del cine indio juegan con los sentimientos religiosos de los cristianos. La ONG, que acoge a los católicos y cristianos de otras confesiones, ha escrito a los productores de la película y al Consejo de Censura para protestar en contra de las imágenes. Es del todo inaceptable este uso impropio de los símbolos religiosos cristianos, ya que el rosario es un objeto sagrado para los fieles católicos, con el que rezan a la Virgen María y recuerdan la vida de Jesucristo, dice a Fides Joseph Díaz, director de Catholic Secular Forum. Los cristianos han pedido a los órganos de control y al gobierno que intervenga mediante la eliminación de las escenas que resultan ofensivas. En los últimos días, el Consejo de la Censura, una organización que analiza las películas en la India antes de su difusión al público, se pronunció a favor de los cristianos sin conceder la autorización necesaria. Según un miembro del Consejo, a pesar de algunos recortes que ya se habían realizado a la película, el film todavía contiene violaciones a las disposiciones vigentes que protegen la moral, la cultura y la religión. La Comisión Teológica de la Congregación para la Causa de los Santos ha aprobado el segundo milagro que se produjo por intercesión del Papa Juan Pablo II después de ser beatificado. Este reconocimiento es un paso más para la canonización del Papa polaco, que ahora debe ser aprobado por la Comisión de Cardenales y recibir el visto bueno definitivo del Papa Francisco. Juan Pablo II podría ser proclamado santo el próximo domingo 20 de octubre. La Santa Sede no ha dado oficialmente detalles sobre la naturaleza del milagro que elevará a los altares al Beato Papa, pero hace un par de meses un alto prelado manifestó que ya había sido escogido un milagro atribuido a la intercesión de Juan Pablo II y que este ocurrió el 1 de mayo de 2011, el día de su beatificación. A principio de este año, otro alto prelado también señaló a algunos medios de comunicación que existían noticias de varias curaciones extraordinarias por mediación del Beato. El pasado mes de abril, la Comisión Médica de la Congregación para las Causas de los Santos, formada por 7 doctores, declaró que la curación extraordinaria era científicamente inexplicable. El martes 18 de junio, la Comisión de Teólogos ha certificado que la gracia obtenida corresponde con una petición clara y comprobada a la intercesión del Beato Juan Pablo II. Debido al gran interés que ha generado el milagro, este no demoró en filtrarse en algunos medios de comunicación. De acuerdo con información dada a conocer por el periódico italiano Il Giornale, el milagro ocurrió con una mujer de Costa Rica, quien se curó de manera inexplicable de una grave lesión cerebral. Pasamos ahora al bloque nacional. Miguel Vidal, portavoz de la plataforma Más Libres, que defiende la libertad religiosa y de expresión en Europa, ha criticado el totalitarismo expuesto por los grupos que asediaron el 16 de junio la Catedral de Santiago de Compostela, defendiendo el aborto libre y gratuito, y ha lamentado que estos grupos cuenten con el apoyo del PSOE. A media tarde del domingo, con el lema «Las mujeres decidimos», algunos centenares de activistas de la plataforma por el derecho al aborto rodearon la Catedral de Santiago de Compostela y gritaron lemas contra el gobierno español y contra la Iglesia Católica. Para las abortistas, la reforma de la ley del aborto que trabaja actualmente el despacho de Ruiz Gallardón es un paso atrás en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres españolas.
Miguel Vidal ha dicho que lo más grave de esta convocatoria es que cuenta con el apoyo del PSOE, un partido que se presenta como moderado, pero que muestra su radicalidad uniéndose a grupúsculos de extrema izquierda marginal, como es el caso de estos manifestantes abortistas. El Instituto de Política Familiar achaca la caída de la natalidad en España al apoyo casi nulo a la familia por parte de las administraciones estatales y autonómicas. Además, alerta de que España está cada vez más lejos del nivel de reemplazo generacional, 2,1, pues harían falta casi 300.000 nacimientos más al año para alcanzar dicha cifra. La ayuda directa por hijo es en España la 10ª parte de la media europea. La familia española ha sido la gran abandonada por las administraciones. Que a día de hoy la única medida directa sea la ayuda por hijo de 24,25 euros al mes, siempre y cuando los límites de ingreso no superan los 11.490 euros al año, constata el grado de abandono a la familia, asegura el presidente del Instituto de Política Familiar, Eduardo Gerfelder. Gerfelder considera que las administraciones españolas no pueden seguir ignorando y abandonando a la familia, y más en época de crisis económica, que es cuando más necesitada está de esa ayuda. Además, precisa que dichas ayudas nunca suponen un gasto para el país, sino una inversión para su prosperidad y su futuro. El obispo de Córdoba, Monseñor Demetrios Fernández, ha alertado sobre la intolerancia de sectores que persiguen la eliminación de todo lo religioso en la vida pública y ha criticado que muchos de los que profesan esta intolerancia dogmática para los demás llevan a sus hijos a un colegio de la Iglesia o son nazarenos o costaleros. Así se ha pronunciado en su última carta pastoral titulada Laicismo y religión, en la que contrapone el laicismo que define como un planteamiento en el que Dios es un estorbo, y lógicamente la religión no cabe a la visión creyente de la vida, que percibe gozosamente esta relación filial con Dios y la disfruta y la desea para todos sus contemporáneos. Monseñor Fernández defiende en su carta pastoral que en una sociedad plural en la que hay creyentes y no creyentes, la fe y sus consecuencias no pueden imponerse a nadie. La fe no se impone, se propone, y se hace siempre en el respeto a toda persona, sea cual sea su condición, su pensamiento, su manera de entender la vida y la historia. Pero el obispo lamenta que a veces uno se encuentra con la actitud de algunos no creyentes que quisieran borrar toda huella de Dios en el corazón, en la sociedad, en la vida y en la convivencia de los humanos, en la historia que entre todos vamos tejiendo. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha organizado esta semana un pase benéfico de la película Un Dios Prohibido. La proyección ha tenido lugar el jueves 20 de junio en el Cine Palafox de Madrid y los fondos recaudados han sido destinados a la campaña de ayuda urgente para los católicos de la República Centroafricana. La película está siendo proyectada en España en más de 40 salas, llevando su mensaje de amor, fidelidad y perdón. Cuenta cómo en el verano de inicio de la Guerra Civil Española, 51 seminaristas y sacerdotes claretianos de Barbastro, Huesca, fueron martirizados y murieron por su fe. La película narra las últimas semanas de su vida, desde que fueron retenidos hasta que fueron fusilados. Durante este tiempo, los seminaristas y sacerdotes realizan diversos escritos donde hablan de su situación y de sus compañeros de cautiverio. Sobre todo, según indica Ayuda a la Iglesia Necesitada, dejaron un testimonio de amor a Jesucristo por encima de cualquier ideología y de perdón a todos sus verdugos. Los mártires de Barbastro fueron beatificados por el Papa Juan Pablo II el 25 de octubre de 1992. Santa Sede. El Papa recibirá este domingo al Tren de los Niños, que llegará hasta la Estación del Vaticano. Más de 250 niños con situaciones familiares difíciles tendrán la oportunidad de estar con el Papa. Más de 250 niños llegarán a la Estación de Tren del Vaticano este domingo y tendrán la oportunidad de estar con el Papa. Proceden de muchos países, pero tienen varias características en común. Vienen desde Milán, Bolonia y Florencia, y todos tienen a sus espaldas experiencias familiares complejas o problemas de inserción social. Se lanzó este programa para niños que nunca habían tenido la oportunidad de hacer estas cosas y por eso se ha llegado a niños que viven una situación difícil familiar o social, difícil en cualquier caso de dificultad social. Y eso ha constituido una selección ya muy importante que se viene haciendo desde diciembre, con todo tipo de grupos que trabajan con la infancia. El Tren de los Niños, bajo el lema Un viaje a través de la belleza, permite a estos niños de entre 6 y 12 años intercambiar experiencias, conocer su propia cultura y conocer lugares que hasta ahora nunca habían tenido la ocasión de conocer. Es una actividad que se integra en el Cortile dei Bambini, una iniciativa promovida por el Pontificio Consejo de la Cultura.
Tenemos el niño que sube al tren desde 3 ciudades diversas y sube teniendo a la espalda una experiencia vivida, una experiencia que ha sido didáctica y cultural, con una experiencia también espiritual, pero implícita, porque también aquí el diálogo interviene entre niños que tienen unas experiencias muy diversas. El Papa recibirá a estos niños en el Aula Pablo VI del Vaticano tras su llegada a la estación de tren de San Pedro en la Flecha de Plata, un tren de la red ferroviaria italiana que tendrá que ser remolcado en el último tramo. Llegarán en un tren Flecha de Plata porque debemos entrar en la estación del Vaticano, que tiene unos andenes y unas vías limitadas. No tiene tendido eléctrico y, por lo tanto, una vez que llegue a San Pedro será necesaria una locomotora diésel que lo remolque hasta la estación del Vaticano. Esta iniciativa ha sido acogida con entusiasmo por los centros de atención de menores de las ciudades que participan. Antes de llegar a Roma, los niños han acudido a las catedrales de otras ciudades, Milán, Florencia y Bolonia. En Roma se han sumado a las actividades culturales y divulgativas los niños enfermos del Hospital Bambino Gesù, y de cara al futuro ya se está pensando cómo exportar esta iniciativa a otros rincones del mundo. En virtud de las facultades concedidas por el Papa Francisco, con un decreto fechado el 1 de mayo de 2013, memoria de San José Obrero, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha decretado que el nombre de San José, esposo de la Bienaventurada Virgen María, se añada de ahora en adelante en las plegarias eucarísticas 2, 3 y 4 del misal romano. A partir de ahora, en todas las misas de rito latino, el más extendido de la Iglesia Católica, se invocará a San José justo después de la referencia que ahora se hace a la Virgen María. La Congregación para el Culto Divino ha aprobado estos cambios en los textos de la misa. Desde hace tiempo se estaba estudiando la modificación con el beneplácito de Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco la ha refrendado. Hasta ahora solo se hacía referencia a San José en el denominado Canon Romano gracias a la introducción que aprobó el Beato Juan XXIII durante el Concilio Vaticano II. Por el momento, el Vaticano ha publicado oficialmente el texto que se debe incluir en latín tras la referencia a la Virgen María, Cum Beato Josep eius sponso, que significa con San José su esposo, pero en breve se facilitará una traducción oficial en las diferentes lenguas. Como el cambio es muy sencillo, el Vaticano permite a los sacerdotes incorporar esta modificación de forma inmediata. Escuchamos a continuación al Santo Padre. El Papa Francisco ha dedicado su catequesis de este miércoles 19 de junio a reflexionar sobre la naturaleza de la Iglesia como cuerpo de Cristo y ha explicado que las divisiones entre los cristianos generan conflicto y lo que los fieles deben buscar incesantemente es la unidad. Queridos hermanos y hermanas, deseo hoy hablar sobre otra expresión conciliar para referirse al misterio de la Iglesia, la de cuerpo de Cristo, la Iglesia, cuerpo de Cristo. Jesús convoca de entre todos los pueblos a sus hermanos, le comunica su espíritu y los constituye místicamente en su cuerpo. La Iglesia no es una asociación asistencial, cultural o política. Es un cuerpo vivo que camina y actúa en la historia, que tiene a Jesucristo como cabeza que lo guía, lo alimenta y lo ayuda. Como el cuerpo no puede sobrevivir separado de la cabeza, tampoco la Iglesia separada de Cristo debe permanecer unida a Él, permitiéndole que actúe en ella, que su palabra la guíe, que su presencia eucarística la nutra y anime, que su amor la fortalezca para ir en ayuda del necesitado. Ser parte del cuerpo de Cristo es estar unidos al Hijo y recibir su vida divina, viviendo cristianamente, estando unidos al Papa y a los obispos que son instrumentos de comunión, aprendiendo a superar egoísmos y divisiones, armonizando la variedad y riquezas de cada uno para amar cada vez más a Dios y al prójimo. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina, Costa Rica, Honduras, México, República Dominicana y los demás países latinoamericanos. Pidamos al Señor que nos ayude a ser miembros vivos de su cuerpo, unidos por el amor que el Espíritu Santo derrama en los corazones. Muchas gracias. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts o los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y Leonor Cedeño. Hasta la próxima semana.